Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión. Mi nombre es Belisario Nieto, soy colombiano y estoy aquí presente como consultor independiente. Gracias a Emma, que está aquí presente, me ha invitado a participar en esta conferencia. ¿Sí? ¿Puedes escuchar ahora? ¿Sí? Très bien. ¿Puedo continuar? Bueno, como decía, it's a way to lock this door. Bueno, por quinta vez, vamos a iniciar. El tema de esta sesión es gobernanza participativa. Y esta sesión voy a tratar de cubrir 3 temas. El primero, voy a explorar con ustedes el concepto de gobernanza participativa. Un poco para saber que todos estamos en el mismo nivel sobre el tema. Segundo, voy a hablar sobre 2 ejemplos de mi experiencia de trabajo en el Caribe, trabajando para el Commonwealth Foundation. Y voy a hablar de gobernanza participativa a nivel local, un ejemplo en República Dominicana. Por último, voy a preguntarles a ustedes ejemplos que ustedes me puedan dar, que conozcan sobre gobernanza participativa y elementos que ustedes creen que puedan fortalecer esta forma de trabajo. Entonces, como dije, esta es una sesión participativa. En cualquier momento quisiera que ustedes también tomen parte de esta sesión. Entonces, gobernanza participativa la voy a definir en base a la experiencia de mi trabajo. Y les voy a preguntar a ustedes también ejemplos. Cuando hay elecciones en un país, las personas votan y tienen voz, tienen una forma de expresar su voz por medio del voto. Desafortunadamente, una vez que se vota, tú le das el poder de gobernar a quien hayan elegido. Y en la mayoría de los casos, no vuelves a intervenir, a no ser que pertenezcas a una organización de la sociedad civil que pueda tener el poder de influir en el gobierno, en cualquier tema, o influir en cualquier política. Entonces, el término de gobernanza participativa implica
que esa voz permanece, que no es solamente cuando tú votas, sino que después del voto puedes seguir participando en el gobierno en una forma efectiva. Entonces el tema aquí, la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por forma efectiva? Porque hay muchas formas de participación. Desafortunadamente, después de una votación, después de una elección, a pesar de que se participan en demostraciones, en formas de tratar de negociar con el gobierno, nada cambia. Nada cambia. En un ejemplo, les voy a dar, trabajé con organizaciones internacionales, redes internacionales de la sociedad civil en el este de África, en el oeste de África y en el sur de África. Cada una tenía un elemento muy concreto en cómo trabajar con organismos internacionales también regionales. Y desafortunadamente uno de los problemas de este trabajo de gobernanza participativa es la capacidad de estas mismas organizaciones para poder influir, para poder generar cambio. Algunos ejemplos de estos problemas. Divisiones internas políticas importantes, como es el caso que encontré en el este de África. En el oeste de África, una continua situación de conflicto donde los gobiernos prácticamente no daban prioridad a las organizaciones para dialogar con ellos, sino en tratar de resolver los conflictos. En el sur de África, el tema era de desempleo de la juventud, donde se hablan de un 50% de desempleados de jóvenes en la región del sur de África. Pero no todo es negativo. Un ejemplo en el Caribe, donde se hizo un trabajo de cómo transformar el tema de energía y que la población del Caribe tuviera acceso a energía sostenible, que lo llamaban, energía solar, bioenergética. Se lograron algunos intercambios con la organización internacional en el Caribe que maneja el tema de energía. Pero también el problema era de falta de capacidad técnica. Falta de capacidad técnica. Entonces, voy a hablarles ahora del aspecto positivo cuando el trabajo se comienza desde la base hacia arriba, que fue el caso en República Dominicana. Hace como 15 años, tal vez, no les puedo dar la fecha exacta, se inició en un municipio llamado Villa González, en República Dominicana, el primer trabajo de capacidad o capacitación, fortalecimiento de la base de la sociedad civil en este municipio, pero también conjuntamente la capacitación de las personas que trabajaban en el municipio. ¿Por qué? Porque tanto las personas que trabajaban en el municipio no tenían experiencia de cómo trabajar con la sociedad civil y viceversa. Entonces fue un trabajo conjunto en donde se llegó
a una conclusión de que la mejor forma de trabajar era de planificar conjuntamente la estrategia del municipio entre los técnicos del municipio y la sociedad civil y decidir y planificar el presupuesto. ¿Por qué? Porque sin presupuesto nada funciona. Por más buenas ideas que llegues a tener en una estrategia, si no aseguras el presupuesto para que esas actividades se logren hacer, nada va a suceder. En esta experiencia hubo otro aspecto muy interesante que fue el aspecto de género, donde las mujeres vieron la oportunidad de tener su voz y de que esa voz fuera relevante y permanente. ¿Cómo se logra eso? En ese ejemplo que les doy, la municipalidad creó la oficina de la mujer, pero legalmente la municipalidad tenía que responder a las ideas o a las propuestas de los grupos de mujeres, y ellas tenían también la oportunidad de participar en la planificación y en el presupuesto. Por primera vez se logra que este grupo de mujeres, uno, tengan sus propuestas en la municipalidad y que la municipalidad responda y que tenga el presupuesto para desarrollar esa iniciativa. Estamos hablando de un proceso de 10 años. Y esto es algo que, de mi experiencia, creo que es importante resaltar. La visión de largo plazo. Estos procesos participativos no suceden de un día para otro. Es un trabajo, como decimos en Colombia, de hormiguita. Es una expresión que quiere decir de poco a poco, de día a día, trabajar tanto con la municipalidad como con la sociedad civil. Gracias a la visión de la organización en la que trabajaba, se logró que más trabajadores pudieran ir a otras municipalidades y empezar a extender la experiencia de 1 a 5 municipalidades, de 5 a 15 y así sucesivamente. En 10 años, finalmente el gobierno se dio cuenta que esta forma de trabajo era una forma que debería implementarse y convirtió la participación o la planificación y el presupuesto participativo a nivel municipal en ley. ¿Qué quiere decir? Que todas las municipalidades en la República Dominicana tienen la obligación de abrirle la puerta a la sociedad civil, de proveer un fortalecimiento y capacitación tanto de ellos mismos como de la sociedad civil. Y finalmente alguien, cosa que no sé los detalles, el Banco Mundial finalmente identificó esta iniciativa como algo que debería replicarse. Voy a parar ahora para ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Bien, bonsoir à tout le monde. Je suis Césaire Joseph. Je réponds ici au nom d'une organisation qui a une stage. No funciona. Ah, hay otro micrófono aquí.
El mío no se lo puedo dar. Très bien, encore une fois, bonsoir. Je suis Sévère Joseph. Je suis ici au nom d'une organisation haïtienne qui est UNASCAD. Oui, Joseph. C'est pas allumé. Hein? Il faut allumer. Bien, merci. Encore une troisième fois, Sévère Joseph, Haïti. OK, chers messieurs, avec beaucoup d'attention, j'ai suivi le début de votre exposé. Et je suis particulièrement intéressé à suivre cet exposé, c'est parce que je suis un petit peu dans mon pays, pas loin de cette approche-là, en termes d'intervention de terrain. Mais ce que je m'attendais, c'est que la gouvernance, entre-temps, c'est un concept qui est très vaste, très très vaste. Comme nous sommes ici autour d'un rassemblement sur la question de la réduction des risques des catastrophes, c'est ce que je m'attendais déjà au départ, que vous alliez situer votre sujet sur la gouvernance locale par rapport à la réduction des risques de catastrophes. C'est ce que je m'attendais. Ceci est tellement vrai. Ce que vous avez déjà relaté, c'est très bien, mais si vous essayez quand même d'allier la gouvernance locale avec ceux qui nous concernent de manière spécifique, qui nous permet d'être ici à Malaisie avec Gender, je pense que ce sera mieux et nous tirerons beaucoup plus de profit. Je prends quelques exemples. Quand nous parlons de la gouvernance locale dans la réduction ou la gestion des risques de catastrophe, c'est déjà pour un gouvernement, d'accord, pour les autorités locales qui fonctionnent dans les municipalités, c'est déjà pour beaucoup. Car la question de gérer les catastrophes, de gérer les risques de catastrophes, c'est vraiment énorme pour un gouvernement. Donc, si le gouvernement n'a pas un plan bien spécifique, bien détaillé pour orienter tous les partenaires qui sont autour de ce gouvernement, eh bien, quand il y a une catastrophe, ce sera vraiment peine perdue. Un autre exemple, par exemple, en Haïti, avec le tremblement de terre de 2010, d'accord, eh bien, le monde entier a censé porter un jugement sur Haïti. Pourquoi? C'est parce que l'État haïtien était faible, était très faible, n'a pas eu assez de gouvernance pour pouvoir gérer cette question-là, le tremblement de terre. Donc, je m'attends à ce que vous veniez, d'accord, avec des exemples beaucoup plus concrets sur la réduction des risques de catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène ici. Bueno, hasta donde entiendo, ¿me escuchas? Algunos no han escuchado la traducción, que esto complica un poco. Pero en últimas, él ha dado algunos ejemplos, como por ejemplo Haití. Lo que quiero responderle en términos ya al tema específico de riesgos y de tratar de planificar en contra de los riesgos de desastres, es que mi propuesta es, y ahorita leyendo esta publicación, no sé si ustedes han leído esto, que es las voces, esta que acaba de salir para esta conferencia, habla de un ejemplo de República Dominicana. Lo que yo estoy tratando
de proponer, en cierta forma, es de que cuando hay estructuras que se manejan a nivel de gobierno local, donde las personas, uno, conocen su medio, dos, tienen voz, tres, tienen injerencia y pueden influir en los presupuestos, a nivel de coordinar emergencias, es una forma más efectiva de hacerlo. Ahora, el tema que yo estaba tratando y que estoy tratando no cubre el tema de la conferencia, porque no es mi experiencia. Lo que estoy tratando de decir es que la gobernanza participativa, y más específicamente a nivel local de municipio, es la mejor forma, a mi ver, de organizar a la sociedad civil, planificar, inclusive mucho antes de que sucedan los desastres. No sé si ustedes tienen la experiencia de Cuba, y si alguien conoce la experiencia de Cuba. ¿Podrías hablarnos algo de esa experiencia? Sí, bueno, yo trabajé... No. Sí, yo trabajé en Cuba más o menos 1 año y medio en un proyecto de ECO con Save the Children, y trabajamos en una zona del oriente de Cuba, ¿no? Donde, digamos, el tema era cómo fortalecer las capacidades de la comunidad educativa en Cuba, ¿no? Y en realidad fue relativamente sencillo porque había un potencial organizativo, existe un potencial organizativo muy grande, y lo que simplemente hacíamos nosotros era poner en la agenda, construir la agenda con los profesores y los estudiantes, y se movilizaba muchísima gente y se lograron los objetivos muy fácilmente, ¿no? El requerimiento de ellos era más información sobre lo que ocurría en los desastres en América Latina, y sacamos algunos libros con los profesores y los estudiantes, ¿no? Exacto. Experiencia. Y entonces el vínculo entre la escuela y la comunidad es definitivamente muy grande, y cuando venían las situaciones de emergencia, los huracanes, los procesos de evacuación masivo, yo pensaba que se daban solamente, antes de ir a Cuba, pensaba que eso era un tema del Estado, pero no. Buena parte de la reubicación o en emergencia se da en las casas de los vecinos que viven en zonas seguras, ¿no? Entonces, te agradezco. Exactamente. Entonces, Cuba es un ejemplo donde tú tienes organizada a la sociedad civil. Cualquier iniciativa que el gobierno necesite coordinar, como en el caso de Cuba, es muy fácil implementar, porque las bases están ahí. La estructura, la red de la sociedad civil en Cuba está preparada para eso. Si vemos los resultados, por ejemplo, de los casos de muerte, solamente en el Caribe, de cuando hay un desastre y se compara con Cuba, se ve la gran diferencia. Como una sociedad civil preparada y que tiene la forma de participar, puede realmente lograr un resultado efectivo. Entonces, yo quiero dejarles una, porque ya se nos acabó el tiempo. 10 minutos todavía. Ah, qué bueno. Hay algunas preguntas. Ahorita les dejo entonces. La inquietud que quiero dejarles es, si a nivel de la participación de la sociedad civil a nivel local, municipal, puede ser entonces coordinado con federaciones de municipios, que es el caso también de República Dominicana.
donde también hay una coordinación regional de municipios y después una coordinación nacional de municipios. Esta forma y esta estructura de trabajo puede mejorar la forma en que las organizaciones puedan responder al tema de los desastres. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je réponds au nom de Prime Ngezumukama. Je suis de la région est-africaine. Exactement, je viens du Burundi. Vous venez de nous partager votre expérience en ce qui est de gouvernance participative, mais je n'ai pas entendu quelque part la place que vous accordez aux jeunes et aux femmes. Les jeunes et les femmes, comme vous le savez, ce sont les acteurs de changement. Ils ont une grande force pour influencer le changement, mais est-ce que vous pourriez me dire quelle est la place que vous accordez aux jeunes et aux femmes en ce qui est de la réduction des risques de catastrophe? Ce que j'ai aussi à ajouter, ces derniers jours, la région est-africaine traverse vraiment des problèmes très sérieux en ce qui est de glissement de terrain, en ce qui est des inondations et la sécheresse. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller en ce qui est de la gestion, la prévention de ces catastrophes? Oui, oui. Yeah. Merci. Bueno, como les dije antes, mi experiencia no está enmarcada en el ámbito del tema de esta conferencia. Mi experiencia está más específicamente en el tema de fortalecimiento de la sociedad civil para enfrentar muchas de las amenazas que pueda tener, no específicamente en desastres, más concretamente en influir en políticas que puedan beneficiar, y ahí es el otro punto que quiero agregar, si la sociedad civil puede llegar en forma organizada a influir políticamente de tal manera que los gobiernos puedan incluir a esa misma sociedad para, como en el ejemplo de Cuba, puedan entonces resolver como el problema que tienen ahora en Burundi. La propuesta que digo es, mientras la sociedad civil no participe de esa gobernanza, siempre será un objeto más que sujeto. Sujeto es aquel que tiene control de sus procesos, mientras el objeto es la víctima. Entonces, la propuesta es que la sociedad civil, en forma organizada, empiece a tomar control de su futuro, básicamente. Y de ahí lo que yo hablaba al comienzo, de que esa voz, la voz de la sociedad civil, sea relevante y permanente, que no termine con el voto en las elecciones. Clara, tú tenías una pregunta. Buenas tardes. Bueno, hablando de gobernanza específicamente, pues me llama la atención que tú hablas de lo local a nivel municipal. Y siento que lo local hay que bajarlo mucho más. Pero sobre todo la pregunta es, hablas de que la sociedad civil debe tener una voz, pero muchas veces en nuestra experiencia es que esa voz la asumen unos pocos líderes, que desafortunadamente esos pocos líderes igual tienen intereses personales, tienen influencias políticas muy marcadas. Entonces, supuestamente representan a la comunidad cuando evidentemente, pues, o sea, no tienen una representación. Entonces,
el cuestionamiento es justamente cómo hacer que esa comunidad en general, que usualmente es sumisa e indiferente, cómo hacer que la comunidad participe más que simplemente delegue a unos líderes puntuales para que represente su voz. Es una muy buena pregunta, porque realmente es el caso donde muchos líderes, por diferentes razones, llegan a representar a una comunidad no de una forma muy transparente o muy democrática. Y ahí es donde lo importante es el proceso de cómo esos líderes llegan a ese liderazgo. Entonces, la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil es a nivel general. Hay muchos programas de liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Donde muchas personas las llevan a un sitio y los fortalecen y les dan su entrenamiento y regresan a las comunidades. Es un poco tecnocrático, diría yo, mecanicista. Cuando la misma comunidad logra lo que creo que es el término en español, a ver si tú, apropiarse del proceso. O sea, ese proceso participativo, todas las personas tienen voz y voto, y el fortalecimiento está, por ejemplo, en Bolivia, un ejemplo muy claro, donde la mujer se supone que no iba a las reuniones de la comunidad. Y muchos criticaban a las comunidades porque la mujer no estaba presente. Y resulta que en las casas la mujer era la que tomaba la decisión. Pero eso no era un proceso, digámoslo, técnico en que nosotros, los de Occidente, somos los que conocemos los procesos de todas las comunidades. Cada comunidad es importantísimo saber su entorno, su cultura. Y ahí es donde lo que tú dices, hay que bajar inclusive de la estructura de municipalidad, porque hay muchas estructuras a nivel mundial, como por ejemplo en Yemen. La estructura occidental no funciona. Funciona la estructura de ellos, que son la estructura donde el más viejito de la comunidad reúne a la comunidad y se resuelven los problemas como siempre los han resuelto por generaciones, no con el modelo occidental de representación en el Senado, en el Congreso, no. Entonces es importantísimo tener presente que cada cultura, cada país, cada región tiene una forma participativa de gobernar y hay que conocerla, hay que escucharlos. Me han dicho que se me ha acabado el tiempo. Siento mucho que por fallas técnicas se nos ha reducido el tiempo, pero si por favor quieren hablar conmigo en estos 3 días, podemos tomarnos un café y hablar sobre esto. Muchas gracias. ¿Podemos darle el agradecimiento? Gracias. Yo solo le dije a Belisario ayer que pues, nos faltaban alguien para esta sesión. Solo dije a Belisario ayer que nos faltaba una persona para esta sesión por la visa. Entonces, estamos súper agradecidos a Belisario por hacernos la presentación y espero que todos hayan entendido o aprendido algo nuevo hoy. Tenemos 5 minutos hasta que empiece la segunda sesión. Entonces, por favor, corren rápido a los cuartos y deciden a dónde van a ir. Muchísimas gracias otra vez a Belisario. Gracias. No, la puedes llevar contigo. Sí, eso creo. O sea, hay